Debo aclarar que desde un inicio se invitó y se le insistió para que el secretario de Seguridad del Estado de Jalisco, Luis Carlos Nájera, estuviera en el estudio. Sin embargo, la Oficina de Comunicación Social de la dependencia ha hecho caso omiso en nuestra solicitud. Nosotros lo hemos visto en todos los medios. Quizás sabía que íbamos a tener algunos especialistas sobre el tema y por eso omitió o dimitió en la invitación, ¿no? A ver, muchachos, en ese sentido, yo sí creo que aclaremos un poco. ¿Son lo mismo todos los narcobloqueos que hemos tenido desde el enero hasta la fecha, desde enero del año pasado hasta la fecha, o son diferentes? Bueno, el nacimiento de esta estrategia se da relativamente hace muy poco, en 2010, el 18 de marzo del 2010 en Guadalupe, Nuevo León. Ese es el primer dato que tenemos de un incendio de vehículos y de un bloqueo por parte de los Zetas. Enseguida, el día 19, me parece que hubo otro bloqueo, ahora que fue en Monterrey, en una confluencia de calles céntricas en Monterrey. El día 30 también hubo otro narcobloqueo de los Zetas. Esto inició ahí. La moda nació con los Zetas. Nació con los Zetas. El año 2010 cerró con 14 o 15 narcobloqueos, se sucedieron los primeros de Michoacán. El año 2011 amanecimos en Jalisco con los bloqueos, los primeros dos. El 16 de enero. El 16 de enero y luego el 1 de febrero, por motivos muy diferentes. El 16 de enero, recordarás, Dante, la balacera de Chapala. Claro. Ahí detienen, me parece que a 20 personas de la Resistencia. Este grupo que nace en la colonia El Saus, aquí en Guadalajara, un grupo compuesto en su mayoría por narcomenudistas, y tras la detención de estos sujetos se empiezan a dar, sobre todo en el periférico de Guadalajara, en la carretera de Chapala, un tráiler y algunos estallidos de granadas aislados. El 1 de febrero viene otro narcobloqueo en Jalisco, ahora provocado por el Cártel del Milenio, que un día antes habían puesto una manta amenazando a las autoridades locales, al gobernador, al procurador, a Nájera y a la gente de Sinaloa, porque ellos sostenían que estaban coludidos. Y tenemos, bueno, lo del 9 de marzo de este año ya en Jalisco. Y bueno, en el 2011 se inaugura Zacatecas, San Luis Potosí, está el ataque masivo más importante que se ha dado en este tema, que fue en Michoacán, tras la muerte de Nazario Moreno, el 15 de diciembre. Claro. Que desde Morelia hasta Patzingán quemaron gente, automóviles, pero allí hubo una variante, tanto que me parece digna de estudio de ustedes, los académicos, creo que es un filón muy importante, que lo del 15 de diciembre, este narcobloqueo contó con una base social importantísima. Era la gente la que estaba quemando los camiones. O sea, no eran los narcotraficantes. No, era la gente, porque en Michoacán, la familia michoacana no es un cártel de las drogas, es una expresión sociopolítica importante y hasta religiosa. Nazario Moreno solía regalar Biblias a la gente, ¿no? Le han dado otro cariz. Y creo que el más violento ha sido ese, no sé, hasta donde yo recuerdo ha sido ese, el más violento, más feroz. Y luego se sucede lo de Jalisco, el 9 de marzo, por la detención de Eric Valencia Salazar. Y en estos días, el 25, bueno, pues ya lo que hemos analizado. Ahora, ¿operan los mismos grupos, los Zetas, doctor? ¿Todos los narcobloqueos en Jalisco? No. La explicación de los narcobloqueos desde el punto de vista del análisis es, en primer término, un mensaje directo contra las autoridades, las instituciones de seguridad. Mostrar el músculo operativo que se tiene para distraer, para bloquear, para la parte que tiene que ver, ya sea en la huida, el bloquear caminos. En este caso vimos cómo en la parte concéntrica de Guadalajara, en las diferentes salidas, según se dirigían, empezaron de alguna manera estratégicamente a hacer los bloqueos. Ese es el primer mensaje. Pero hay otro segundo mensaje que se lee, que es el mensaje hacia la ciudadanía. La capacidad de vender el terror para sus actividades. Es decir, no están jugando y de alguna manera este tipo de actividades lo que demuestra es que tienen obviamente la fuerza letal, la manifestación y, como su nombre lo dice, la organización a través de la delincuencia para poder hacer esto. Entonces, ese doble mensaje lo que viene es, pega en el impacto del colectivo, en la subjetividad, que es una seguridad subjetiva la que se está en este caso analizando, y la percepción de inseguridad del ciudadano, desde luego que aumenta. Ahora,
Nada más quisiera agregar al comentario, Dante, una cosa que me parece muy importante. Estos bloqueos se dan en zonas urbanas, Dante, y hablan de una perfecta descoordinación interna de las autoridades locales, llámese municipios. El municipio sí está muy en entredicho, fue como el bloqueo del 9 de marzo, las cámaras apagadas, cuando Servando Sepúlveda Enrique era el director de Seguridad Pública, nunca se dio una explicación de esto, una fehaciente explicación. Se negó muchas veces, no existen videos, existe uno, pero es de Zapopan. Entonces me parece que esto habla de una descomposición y yo quisiera también pensar una descoordinación de las autoridades mismas locales, ¿no? Y también una falta de información de las autoridades federales. Creo que el efecto de la previsión para las autoridades estatales es muy importante. Si no cuentas con información no puedes prevenir. Y yo ahí sí coincido con Nájera en ese sentido, de que avísenos cuando termina, ¿no? Para poder Pero en ese sentido, las autoridades federales establecieron en un boletín que no se le avisó a las autoridades estatales porque hay se presume que hay colusión entre algunos elementos de la policía estatal y municipal con los narcotraficantes y que ya hay como pues algunas ligas que les dicen, pero ¿no? Bueno, pues hay otro supuesto, Dante, que también podemos suponer, ¿verdad?, que hay una complicidad de los que están haciendo el operativo para que algunos muy pesados libren la acción de la justicia y que públicamente no se sepa. Digo, yo también podría pensar eso, ¿eh? Digo, no necesariamente, ya hemos visto que la corrupción no necesariamente está en los municipios y en los estados. Claro. También las autoridades federales, el ejército tiene serios niveles de corrupción, de infiltración del narcotráfico. Y hasta hace muy poco la Marina era lo único que se salvaba, ahora tampoco. Claro, desde que empezaron a meterse en los operativos también empezaron a tener ya infiltración. Lo que sí es cierto es que desde luego que al menos en teoría o en la parte que tiene que ver del marco jurídico es una facultad concurrente en donde los estados, los municipios y la federación tienen que ponerse de acuerdo en lo que es seguridad pública. Y vemos que, a través de las políticas públicas federales implementadas en el 2006, en diciembre, con esta mal llamada guerra contra el narco, lo que se hace es una centralización y se deja en manos de las fuerzas federales, en manos de la Policía Federal o en este caso el Ejército, la Marina, este tipo de operativos, dejando afuera la parte de las entidades federativas y los municipios. Desde luego, como un mensaje claro, como lo que sucedió, una desconfianza en el actuar de las instituciones locales. Y entonces, en esta dinámica de círculo vicioso, pues no se puede de alguna manera coadyuvar. Desde luego que la infiltración está en todos los niveles, y esa es una parte pendiente que se tiene que hacer y que se tiene que limpiar. Desde luego que esa es una parte que queda en entredicho porque, pues obviamente, ahora, mira, hay mal. Ni Guillermo Galván, ni Genaro García Luna, ni Marisela Morales se pueden curar en salud, ¿no? Dentro de su personal hay síntomas de corrupción muy serios, ¿no? Dentro de su personal, que están eliminándolo, estoy de acuerdo. Los exámenes de control de confianza ya son más estrictos. En el estado de Jalisco también tenemos el problema de la corrupción. Pero no se han aplicado los exámenes en su totalidad, ¿no? Pero yo lo que quería ir finalmente, Dante, Ceci, es que el efecto de estos operativos impacta a la ciudadanía. Y a mí me da la impresión de que las autoridades federales, de repente el ejército, se hacen como los alacranes, ¿no? Pican con la cola y se van. Pero aquí nos dejan el hormiguero prendido. Y eso me parece que esto es lo que no es adecuado, porque el operativo, y esto es lo que yo a veces quisiera que la gente del ejército lo entendiera, y los federales lo entendieran, que el éxito del operativo es no solamente llevarse al capo, es garantizar la seguridad de toda la ciudadanía. Y eso no lo están haciendo. Y presumen mucho de las detenciones de los capos, pero dejaron la plaza encendida. La plaza calientísima, ¿no? Vamos a ir a una pausa para que no nos cortemos con la idea. Estamos hablando desde luego de Jalisco, el tema del narcotráfico y cómo le está pegando lo de los narcobloqueos en los operativos federales.